Hola ciudadanos del mundo, hoy estamos en Alemania, en uno de los pueblos más bonitos. No sé exactamente si es Rothenburg o Rosenburg, mi alemán está un poquito a bajo nivel, o sea que ya los pondremos aquí abajo el nombre. Como bien comenta Inma, Rothenburg es uno de los pueblos más bonitos y así lo consideran muchos turistas que hacen la ruta romántica de Baviera por Alemania. Este encantado pueblo alemán parece sacado de un cuento de hadas, como iremos viendo en las siguientes imágenes. Con unos 4 kilómetros de muralla y alrededor tenemos unas 46 torres que protegen todo lo que sería el casco antiguo. Rothenburg ha mantenido intacto su diseño medieval a lo largo de los siglos. Sorprendentemente, este tesoro arquitectónico sobrevivió indemne a los estragos de la Segunda Guerra Mundial, lo que nos permite disfrutar hoy de su rica historia, su arquitectura auténtica y su atmósfera única. Acompáñanos en este viaje por calles empedradas, edificios de entramados de madera y descubre la magia de la ciudad o del pueblo de Rothenburg. En cada torre se encuentra una escalera que nos permite acceder a los 4 kilómetros de la muralla que rodea todo este casco antiguo de la ciudad. Podemos encontrar algunas placas con el nombre de las personas o entidades que han hecho alguna donación para el mantenimiento y la conservación de esta impresionante muralla, así también como parejas que se han hecho inmortales donando una cantidad para tener un lugar en la muralla cuando se han casado. Mientras vamos recorriendo esta impresionante muralla podemos ver la arquitectura de las casas de este pueblo, que se caracteriza por techos de dos aguas con tejas rojas que resaltan el paisaje, las fachadas a menudo decoradas con balcones de hierro forjado y detalles ornamentales. Reflejan la rica historia y la tradición del lugar. Esto lo iremos viendo en este vídeo poco a poco. Pero tenemos que decir que nosotros hemos pasado 2 noches en este bonito pueblo que es Rothenburg. Dejamos aquí arriba el vídeo donde tenemos diseñado nuestra ruta por la ruta romántica de Baviera, en donde hemos cogido un coche para realizar toda esta ruta. También pueden llegar en autobús o en tren. Vamos terminando el recorrido por esta impresionante muralla de unos 4 kilómetros, muy bien conservada gracias a las donaciones, como ya hemos comentado. Cabe destacar su gran encanto medieval y se nos olvidaba mencionar que las piedras usadas para su construcción provienen de un castillo que estuvo en la zona ya hace muchos años. Hemos bajado de la muralla por la torre de Klingenthal, de unos 30 metros de altura, y subimos por la calle Klingenstraße contemplando la hermosa arquitectura de las casas, lo cual nos tiene fascinados, sus colores tanto como su arquitectura, el uso de la madera, del hierro, de la decoración en sí. Y nos dirigimos ahora hacia la iglesia de St. James, una iglesia luterana ubicada aquí en Rothenburg. Esta iglesia es un punto importante en la ruta de peregrinación hacia Santiago de Compostela, en España. Nos encontramos delante de la iglesia de St. James, ubicada en el centro de esta bonita ciudad. Es una joya arquitectónica gótica que data del siglo XIV. Este majestuoso templo es famoso por su impresionante altar tallado, pero nosotros no hemos entrado en este caso. También tenemos que decir que dicen que tiene unas vidrieras medievales y un órgano barroco que añaden un toque especial al interior. La iglesia no es un solo lugar de culto, sino también un testimonio viviente de la rica historia y cultura de la ciudad de Rothenburg. Rothenburg ha sido escenario de numerosas películas gracias a su bien conservada arquitectura medieval y su encanto pintoresco. Por ejemplo, en la película de La Bella y la Bestia podemos ver a la joven Bella paseando por las calles de un encantado pueblo, donde los habitantes viven felices, pues sería este pueblo. Ese escenario ficticio podría ser cualquiera, pero es Rothenburg, que parece salido de un cuento de hadas, con esas calles adoquinadas, casas con entramado de madera, coloridas y una atmósfera mágica. Captura toda la esencia de los pueblos encantadores que inspiran las historias de fantasía y romance.
Aunque muchos creemos en un principio que es un pueblo, en realidad es una ciudad de nada más y nada menos que unos 10.000 habitantes, cuyos orígenes datan del año 1170. Pues vamos llegando a lo que sería el centro, el corazón de la ciudad, donde se encuentra ubicado el ayuntamiento y la Marktplatz, la plaza del mercado. Aquí también podemos disfrutar de estos encantos reflejados en los edificios históricos y en sus impresionantes fachadas. Nos encontramos delante de la taberna de los concejales, hoy convertida en oficina de turismo. Era un sitio exclusivo para los concejales. Hoy en día se llena de turistas que buscan información sobre la ciudad. En su fachada se encuentra tres relojes, un gran reloj con un carrillón que data de 1683, que diariamente reúne a los visitantes un indicador de la fecha y la hora solar de 1768, y además de los relojes, la fachada también muestra un escudo de la ciudad imperial. El reloj artístico representa el legendario trago maestro de 1631. A cada hora en punto, entre las 10 de la mañana y las 10 de la noche, se abre la ventana del reloj. En una de ellas se puede ver al alcalde Nast tomando un solo trago varios litros de vino, mientras que en otra ventana el conde de Tilly observa. Esta representación conmemora el momento en el que el alcalde logró salvar a Rothenburg de la destrucción. En esta plaza también podemos encontrar una fuente que representa a San Jorge matando al dragón, que se encuentra justo de la farmacia de Mariente o de la casa, enfrente mismo de la casa de baile y carnicería. En el centro de la fuente se alza una columna dorada coronada por una escultura de San Jorge derrotando al dragón, como hemos comentado. Debajo de esta hay una serie de leones que sostienen escudo y otra figura algo más tenebrosa de cuyas bocas emergen caños de agua. Como podemos comprobar, en una ciudad de cuentos de hadas, cuidan todos sus detalles. Dicen que en Navidad la ciudad es impresionante. Pero nos hemos fijado también en los carteles de hierro forjado, que es una entidad de Alemania, pero sobre todo de esta ciudad, de Rothenburg. Los carteles se difundieron por todo el país y en Europa, pero fue Rothenburg donde alcanzaron una fama especial gracias a su refinamiento, variedad, originalidad y diseño. En particular podemos encontrar la calle de los Herreños, la calle de zapateros y demás, en restaurantes, en hoteles. Es impresionante la abundancia y la belleza de estos carteles. Rothenburg fue el escenario de la película de Pinocho, de esta última versión que hemos visto hace ya unos años. Y en esta casa, donde vivía el famoso personaje, este pintoresco pueblo alemán, con su encanto medieval que ya hemos comentado, estas calles empedradas sirvió de inspiración perfecta para la recreación del hogar de Pinocho. La casa, con su arquitectura tradicional y detalles encantadores, refleja fielmente el ambiente mágico y nostálgico que caracteriza la historia de Pinocho. Un paseo por Rothenburg permite a todos los visitantes sumergirse en este mundo del querido personaje. Esta es nuestra colección de carteles de forja que fueron usados desde la Edad Media para anunciar los diferentes comercios. Tenemos que ver que en esa época la mayor parte de la población era analfabeta y la importancia de los carteles fueron indicativos para saber qué tipo de comercio es el que se trataba, o simplemente para diferenciar unas casas de otras cuando la numeración no estaba tan extendida como hoy en día.
lo que vamos viendo todas estas maravillosas fachadas, vamos a contar bien por lo que sea la historia del trago maestro. En 1631, durante la Guerra de los 30 años, la ciudad alemana de Rotenburg fue tomada por los ejércitos católicos del conde de Tilly. Este hecho dio origen a la tradición celebración anual del trago maestro, una pieza alegórica, que es lo que veíamos en la plaza del mercado en el reloj. Según dice la tradición, Tilly hizo prisioneros a los concejales del ayuntamiento, condenó a muerte a 4 de ellos y ordenó que la ciudad fuese quemada. Las súplicas de piedad cayeron a oídos sordos y se ordenó al alcalde que fuera a buscar al verdugo. El alcalde de Rotenburg le dio como ofrenda de bienvenida un vino de la Franconia servido en un magnífico y colorido vaso de vidrio de 3 litros y cuarto. Tilly en broma ofreció respetar la integridad de la ciudad si alguien era capaz de beberse el vino de la jarra en un solo trago. El alcalde, Nass, se ofreció voluntariamente para el intento y para el asombro de todos y en particular de Tilly, Nass procedió a bebérselo de un solo trago en 10 minutos, con lo que la ciudad fue salvada de la destrucción. Se dice también en la leyenda que Nass había dormido después 3 días seguidos. Nos encontramos paseando por los jardines del castillo. El nombre de Rotenburg significa castillo rojo, lo que atrae a muchos visitantes en su búsqueda. Sin embargo, la fortaleza original, levantada en 1142, solamente queda estos jardines y algunas piedras, ahora convertido en un gran parque de estilo paisajístico inglés. Desde este jardín tenemos una impresionante vista de la ciudad y del valle de Tauber. Pasear por estos jardines es una experiencia de disfrutar de la tranquilidad y belleza natural de la zona, así como ver varias estatuas de arenisca y una capilla. Damos por terminada la visita a este jardín del castillo y no vamos a retroceder por la misma zona, sino lo que hacemos es rodeamos el extramuro para ver e impresionarnos sobre todo por la fortaleza y la altura de esta gran muralla que rodea este pueblo medieval. Poco a poco vamos volviendo a subir y vamos a entrar por otra nueva torre, una de las 40 y pico torres que tiene esta ciudad amurallada. Uno de los pequeños jardines que podemos encontrar en Rotenburg. Viajero, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, esperamos tu like. Recuerda que puedes dejar cualquier comentario en las cajas de descripción o en la parte que tenemos inferior de este vídeo y preguntarnos pues cualquier cosa, ya sea así, dónde nos hemos alojado y demás. Esperamos que te suscribas a nuestro canal y sobre todo activar la campanilla para estar al día. Hasta el próximo vídeo, viajeros, pura vida.